Mi nombre es Hugo, soy residente de anestesiología y el día de hoy les voy a hablar sobre trabajo de parto. Los puntos que vamos a tratar son dolor durante labor de parto, mecanismos y vías de dolor y técnicas del analgesia obstétrica. Hablando de manera general, el dolor es una experiencia desagradable que nos puede alertar sobre el funcionamiento normal de nuestro cuerpo o sobre algo que nos está generando mucho daño. Pero hablando en el contexto del trabajo de parto, el dolor nosotros lo podemos interpretar como algo normal. ¿Por qué? Porque pues prácticamente todas llegan a sentir un poco de en mayor o menor en mayor o menor medida dolor. Sin embargo, no debemos de normalizar esto, ya que dependiendo del contexto de cada persona, el dolor puede ser desde muy severo o puede ser no tan severo. Más adelante vamos a ver las definiciones de dolor y qué implica el sentir dolor. Desde luego es importante citar lo que nos dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Y nos dice que no hay ninguna otra circunstancia en la que se considere aceptable para un individuo experimentar un dolor grave sin tratamiento. Entonces, continúo con la frase, bajo el cuidado de un médico en ausencia de contraindicación, la solicitud de la madre es suficiente para una indicación médica de aliviar el dolor durante el trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Que si la madre está sintiendo dolor intenso y ella quiere no sentir ese dolor, nosotros debemos hacer todo lo posible para aliviar ese dolor. Más adelante vamos a ver qué vías o qué maneras podemos utilizar para disminuir ese dolor. Entonces, continuando con un recuento histórico, todo comienza en octubre de 1846, cuando Morton, que es considerado el padre de la anestesia moderna, demostró que el éter inhalado puede funcionar como anestésico quirúrgico. Ahora ya nos vamos a centrar sobre en la anestesia obstétrica moderna. Y para ello, en Edimburgo, Escocia, en enero de 1847, James John Simpson usó el éter dietílico para facilitar el parto. Y en la segunda mitad del siglo XX, Hingston y Edwards desarrollaron el catéter caudal continuo. Este catéter caudal fue el precursor de un catéter epidural. Posteriormente, Virginia Apgar en 1953 propuso un sistema de puntuación neonatal para evaluar los efectos de la anestesia obstétrica. O sea, ya se está estudiando los efectos que puede hacer los anestésicos en el neonato. Y posteriormente, al hacer su sistema de puntuación, realiza una guía de reanimación neonatal, ya con datos más objetivos. Marx en 1958, Snyder en 1963 y John Bonica en 1967 caracterizaron los cambios normales en la fisiología materna relacionados con el embarazo. Esto es importante porque teniendo en cuenta todos los cambios que pasan a nivel en aparatos y sistemas, podemos dar un manejo anestésico mucho más personalizado y teniendo un menor impacto a nivel cardiovascular. También queremos tener un menor impacto a nivel fetal respecto al manejo anestésico. Desde luego es importante mencionar que anteriormente se utilizaban técnicas como distracción, contraestimulación y sujeción o fitoterapia como maneras de disminuir la intensidad del dolor. Sin embargo, no hay reportes sobre su eficacia. Vamos a hablar sobre las fases del trabajo de parto y esto nos va a ayudar a comprender un poquito qué mecanismos desencadenan el dolor. Entonces, recordando un poquito, las fases del trabajo de parto se dividen en tres fases. Hablando de la fase uno, comienza con el inicio de las contracciones uterinas regulares que provocan un cambio cervical y termina con la dilatación cervical completa, que es a 10 centímetros. Entonces, esa es la primera fase del trabajo de parto. La segunda fase comienza cuando el cuello uterino alcanza la dilatación completa, 10 centímetros, y termina con el nacimiento del feto. Y la tercera fase ya es posterior al nacimiento del feto y termina con el alumbramiento de la placenta. Entonces hay que tomar en cuenta estas tres fases de trabajo de parto para comprender un poquito sobre cómo se origina el dolor.
Continuamos definiendo dolor y aquí tenemos una definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor que nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociadas o no a un daño real o potencial de estructuras somáticas, viscerales o nerviosas. Es decir, el dolor es una sensación multifactorial. Depende de las experiencias que haya tenido la persona, del estado anímico, entre otros factores que nos van a definir la intensidad. Es una sensación subjetiva. Continuamos con la definición de dolor crónico. Aquí tenemos una definición de la ASA que nos dice que es un dolor de cualquier etiología no directamente relacionada con un proceso neoplásico asociada a una condición médica crónica o una duración extendida más allá del tiempo esperado en la recuperación del tejido injuriado y afectando adversamente la función del bienestar del individuo. ¿Y por qué pongo la definición de dolor crónico? Porque si nosotros no tratamos adecuadamente el dolor de una paciente con dolor de trabajo de parto, podría tener dolor crónico. Es decir, o sea, ya no está teniendo los mecanismos que desencadenan el dolor, sin embargo, todavía tiene esa sensación de dolor. Y dentro de las consecuencias de que la paciente tenga dolor, está depresión postparto, que la genera un dolor no tratado y tiene una incidencia de hasta el 11.2% a las 8 semanas de gestación. También puede haber estrés postraumático por dolor, que nos da un deterioro de la función cognitiva y también puede provocar ansiedad para las parejas. Entonces, si el dolor es grave, no debemos permitir que continúe. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias fisiológicas maternas del dolor y aquí lo tenemos dividido por aparatos y sistemas. A nivel respiratorio hay aumento transitorio de la frecuencia respiratoria que hace que disminuya las reservas de oxígeno y esto produce una hipoxemia transitoria. Hay que tomar en cuenta también que estos pacientes están con alcalosis respiratoria y hay una desviación de la curva de la disociación de la hemoglobina. Esto hace que tengan más retención de oxígeno y no lo liberen tan fácilmente. A nivel del sistema nervioso central hay aumento en la liberación de catecolaminas y esto hace que haya un aumento de la resistencia vascular sistémica y disminuye la perfusión uterina y hay alteración a nivel fetoplacentario. A nivel gastrointestinal hay una mayor liberación de gastrina y esto hace que haya disminución en la motilidad intestinal, lo que nos puede conferir riesgo de aspiración pulmonar. Desde luego todo esto se ve potenciado por la progesterona y la relaxina, que también disminuyen la motilidad intestinal y aumentan la probabilidad de broncoaspiración pulmonar. Y el estrés provoca un aumento del cortisol plasmático. Ahora, dentro de las consecuencias fetales, la disminución de la perfusión uterina podría condicionar a hipoxemia y también hay una alteración en la curva de la adhesión de la hemoglobina que se desvía hacia la izquierda y esto produce acidosis. A nivel fetal tienden más a la acidosis y la vasoconstricción de la arteria uterina que se ve promovido por disminución de la motilidad intestinal. Ahora hablaremos sobre la fisiología del dolor, específicamente del dolor nociceptivo, que es causado por la activación de receptores de dolor, en este caso los nociceptores, que sensan algún daño hacia tejido y de ahí toda esa serie de mecanismos que se activan hasta que tenemos la sensación de dolor. Esto hablando de manera general. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pincho el dedo con una aguja, todas estas series de procesos que vamos a ver a continuación van a ocurrir hasta que yo tengo la sensación de dolor. Hablaremos primero de la transducción que se va a llevar a cabo en el nociceptor donde se encuentra el tejido dañado. Este va a ser encargado de transformar esa señal de tejido dañado hacia una señal eléctrica. De ahí es donde se va a dar la transmisión. Esta transmisión se va a producir a través de neuronas con diversos neurotransmisores. Entonces va a haber sinapsis en el cordón espinal, en el asta posterior. De aquí continúa la transmisión hacia el tronco encefálico, específicamente en esta área, donde puede hacer sinapsis con el núcleo parabraquial, con la médula ventral rostral o con la sustancia gris periacueductal. Continúa la transmisión hacia tálamo
y en tálamo es donde hace nuevamente sinapsis con otra neurona y de aquí es donde se va hacia la corteza somatosensorial, es donde se produce la percepción del dolor. Ahora, hablando específicamente del proceso de modulación, la modulación va a darse en conjuntamente con la transmisión y este proceso va a alterar la transmisión del dolor. Desde luego puede disminuir la transmisión del dolor o puede promover la transmisión del dolor. Entonces esto va a tener consecuencias en cuanto a qué tanto se percibe el dolor. Entonces, básicamente eso es lo que nos trata de explicar la primera imagen. Ahora nos vamos a centrar en el dolor visceral y el dolor visceral comparado con el dolor somático es un dolor difuso y mal localizado. Generalmente este dolor es referido en sitios somáticos, como por ejemplo el músculo o la piel. Por lo general tiene reacciones emocionales y anatómicas más intensas. Y aquí tenemos ejemplos sobre qué órgano nos puede ocasionar dolor visceral, como puede ser el corazón, pulmón, grandes vasos, la vía aérea, aparato gastrointestinal, que puede ser en estómago, duodeno, y, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, en fin, cualquier parte del aparato gastrointestinal prácticamente nos puede generar dolor visceral. Ahora, cada órgano recibe dos juegos de nervios, que pueden ser nervios vagales o nervios espinales o nervios parasimpáticos pélvicos. Ya entendiendo un poco sobre los mecanismos del dolor somático y del dolor visceral, ahora ya podemos centrarnos específicamente en el dolor durante la labor de parto. Y el dolor puede ser ocasionado por contracción del útero, dilatación del cuello uterino y distensión de perineo. Las fibras aferentes pueden ser somáticas, viscerales o a nivel del cuello uterino, y esto va a ser dado por el sistema simpático. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos centraremos específicamente en la fase 1 del trabajo de parto. Esto es lo que va a ocasionar dolor, principalmente dolor mal localizado o difuso, que es sordo e intenso y va a estar dada principalmente desde T10 hasta L1, como lo tenemos señalado ahí. Entonces es un dolor difuso no localizado. Entonces, el estiramiento del segmento uterino inferior y del cuello uterino es lo que va a ser el estímulo, y esto también la activación de quimiorreceptores uterinos por contracciones uterinas. Después, la vía del dolor va a ser dado por el nervio hipogástrico inferior y medio, el plexo aórtico, plexo pélvico superior, cadenas simpáticas torácicas y lumbares inferiores y las raíces nerviosas espinales de T10 a L1. Entonces, recordemos que el dolor principalmente va a ser visceral. Continuamos en la segunda etapa de parto y el estímulo va a ser estiramiento de la vagina, isquemia, tracción de los ligamentos uterinos y órganos pélvicos, distensión de los músculos del piso pélvico. Aquí ya el dolor va a ser de tipo somático, va a ser un dolor más localizado. Y la vía va a ser principalmente por el nervio pudendo, que va desde S2 hasta S4, la rama genital del nervio genitofemoral, nervio ilioinguinal, nervio cutáneo femoral lateral y raíces nerviosas espinales que van desde T10 hasta S4. Como podemos darnos cuenta, las vías del dolor incluyen segmentos espinales más inferiores. Ahora les voy a hablar sobre una técnica anestésica que es anestesia epidural continua y vamos a ver las indicaciones para realizarla. Dentro de ellas está la solicitud de la paciente, como ya habíamos mencionado anteriormente. Si la paciente tiene dolor severo y ella quiere que se intervenga sobre ello, la indicación más importante. También tenemos indicaciones para anestesia epidural continua, pero esto ya es en caso de que se piense que podría terminar en cesárea, y dentro de las indicaciones es desencadenamiento del trabajo de parto, alguna distocia, prematuridad, presentaciones particulares, embarazos múltiples, hipertensión, antecedente de cesárea, alguna patología, y en caso de que esté contraindicada la anestesia general o la anestesia general sea de alto riesgo. Dentro de las contraindicaciones, la principal es que pues la paciente no quiera que se le haga el procedimiento anestésico,
siempre tomando en cuenta que nosotros ya dimos una información clara y precisa sobre cómo se le va a realizar la técnica. También otra contraindicación puede ser patologías cardíacas con trastornos de la eyección, infección en lugar de la punción, que también es bastante importante y nosotros tenemos que explorar adecuadamente a nuestro paciente y verificar que no haya lesiones que nos den algún indicio de que tenga alguna infección cutánea. También si tiene sufrimiento fetal agudo, donde se necesita una extracción inmediata, ahí sería conveniente una anestesia general. Si nuestra paciente tiene una patología constitucional o alguna patología adquirida de la coagulación que involucra plaquetopenia o tiempos de coagulación prolongados, no sería conveniente realizar una anestesia regional, ya que hay más riesgos que beneficios y se podría ocasionar un hematoma. Desde luego nuestro paciente tiene que estar hemodinámicamente estable porque la anestesia regional podría realizar hipotensión. Más adelante vamos a revisar en qué medida. Hay tres maneras de ofrecerle una técnica analgésica a nuestra paciente. Está con la técnica epidural, la combinada que involucra epidural y raquidia, y está intravenosa. Vamos a empezar con la epidural continua. Les voy a mencionar cosas puntuales que nos recomiendan para la técnica anestésica. Y hay que tomar en cuenta que desde la piel hasta la dura madre puede haber desde 3 a 5 centímetros. Desde luego es muy variable dependiendo de la talla de la paciente y la conflexión y la posición en la que se encuentre. Dentro de las consideraciones de la técnica, la analgesia consiste en colocar un catéter en el espacio epidural y no más allá de la dura madre. Las recomendaciones desde L3 a L4 o L4 a L5, prácticamente desde L2 hasta L4 es buena idea para colocar el catéter. Debemos de buscar el espacio epidural con una técnica del mandril líquido con solución salina, es lo más recomendado, aunque muchos de nosotros lo hacemos con aire. Evitar avanzar durante una contracción porque aumenta el riesgo de ruptura vascular, las venas del plexo se expanden y podríamos lesionarlas. La rotación de la TUI aumenta el riesgo de abrir la brecha en la dura madre, entonces la recomendación es no realizarla. Y bueno, si notamos salida de líquido a través de la TUI, tenemos que verificar si es líquido cefalorraquídeo y con ello nos recomiendan utilizar una tira reactiva. Ahora, una vez que coloquemos nuestro catéter, debemos de inyectar las dosis fraccionadas. El volumen va desde 4 a 5 mililitros con una frecuencia de 2 a 5 minutos. Todo esto por si podría quedar a nivel raquídeo en nuestro catéter. Entonces, con eso, si rápidamente se produce bloqueo motor o pérdida de la sensibilidad, nos orientaría que nuestro catéter no está en el lugar adecuado. Nuestro objetivo es hasta T10. Es parte de las recomendaciones. Hay que recordar que los anestésicos que vamos a ocupar va a ser a concentraciones analgésicas, no a concentraciones anestésicas. Y aquí tenemos algunos anestésicos, por ejemplo, ropivacaína. Lo tenemos en concentración que van desde 0,08 hasta 0,15% y levobupivacaína con concentración desde 0,06 hasta 0,1%. La recomendación es que los anestésicos lo tengamos en una jeringa de 20 mililitros y en este caso si nosotros queremos tener ropivacaína al 0,08% ocuparemos 8 mililitros de ropivacaína al 0,2% y de ahí lo aforamos a 20 mililitros con solución salina para llegar a la concentración deseada. De igual manera, como lo podemos ver en el ejemplo, ropivacaína al 0,10%, ocupamos 10 mililitros de ropivacaína al 0,2% y el resto lo aforamos a 20 mililitros. Eso nos va a dividir la concentración prácticamente a la mitad. O en caso de 0,15%, ocuparíamos en la jeringa 15 mililitros de 0,2% y de ahí lo aforamos a 20, o sea, 5 mililitros de solución salina para que la concentración sea de 0,15%. En el caso de la levobupivacaína, si queremos 0,06%, ocuparemos 2,4 mililitros de levobupivacaína al 0,5%. Y de igual manera, así como lo vemos en las concentraciones deseadas,
es el volumen que vamos a requerir para diluirlo un poco más y disminuir la concentración. Ahora, una vez que ya hayamos realizado la inducción analgésica, tenemos que mantener una perfusión continua del anestésico local para mantener la analgesia adecuada. Anteriormente hablábamos sobre una jeringa de 20 mililitros, ahora hablaremos sobre una jeringa de 50 mililitros. De igual manera tenemos que tener nuestro anestésico local a concentraciones adecuadas, en este caso ropivacaína al 0.08%, y como podemos darnos cuenta se agrega un opioide, en este caso su fentanilo, a una concentración de 0.5 microgramos sobre mililitro, en conjunto con ropivacaína. Para llegar a esa dilución, en la jeringa de 50 mililitros tenemos que poner 25 microgramos de sofentanilo y de ahí agregamos 20 mililitros de ropivacaína al 0.2% para aforarlo a 50 mililitros. Con eso ya llegamos a la concentración que les mencioné. O en el caso de la levobupivacaína, de igual manera, 25 microgramos de fentanilo, le agregamos 6 mililitros de levobupivacaína al 0.5%. Y de ahí la concentración que tendríamos por mililitro sería levobupivacaína al 0.06% más su fentanilo 0.5 microgramos sobre mililitro. Eso en la jeringa de 50 mililitros. La velocidad que vamos a hacer la perfusión a través del catéter epidural será de 12 a 16 mililitros por hora. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos esa jeringa de 50 mililitros nos sería suficiente para unas 3 o 4 horas de analgesia. Se agrega el opioide porque el opioide permite utilizar menores concentraciones del anestésico local con una analgesia efectiva. Desde luego hay efectos secundarios, en un momento más vamos a mencionarlos puntualmente cuáles son los efectos secundarios de los opioides, pero el beneficio podría ser mayor. Ahora les voy a hablar sobre una nueva modalidad. Anteriormente hablamos sobre la perfusión continua. Ahora les voy a hablar sobre la perfusión continua y analgesia epidural controlada por el paciente, que es una combinación con la anterior, pero el flujo de anestésico local va a ser menor y ahora a las pacientes le vamos a permitir controlar los bolos que se van a administrar del anestésico local y esto se va a ver reflejado en una mayor satisfacción de las parturientas. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen un papel activo respecto a el manejo de su analgesia. Pues es una técnica relativamente reciente, se desarrolló en la década de 1990 y como podemos ver el consumo de anestésicos locales de manera global es menor. Hay menos intervenciones por parte del anestesiólogo y hay menor bloqueo motor. Y lo que nos permite esta técnica analgésica es que puede haber deambulación por parte de las parturientas, que eso es beneficioso. Por lo mismo, por el menor bloqueo motor que se realiza. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar el protocolo de analgesia epidural. En este caso el flujo se mantiene a 6 mililitros hora, comparado anteriormente, en el caso de la pura técnica de mantenimiento de la analgesia, que el flujo era de 2 a 16 mililitros. En este caso, el flujo va a ser de 6 mililitros. El bolo que va a poder administrar la parturienta es de 5 mililitros con un periodo refractario de 8 minutos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos 8 minutos no va a poder administrarle el bolo nuevamente. Las concentraciones que podemos ocupar es ropivacaína al 0.08% con su fentanilo 0.25 microgramos sobre mililitro y clonidina 1.5 microgramos sobre mililitro. O de igual manera, ropivacaína la misma concentración, pero con su fentanilo ya a 0.5 microgramos sobre mililitro si no agregamos clonidina. O levobupivacaína al 0.06% combinado con su fentanilo 0.25 microgramos sobre el mililitro y clonidina 1.5 microgramos sobre mililitro. De igual manera, en caso de que no agreguemos clonidina, el sufentanilo será al doble de concentración. Continuando con la técnica analgésica epidural, ahora les voy a hablar sobre la perfusión continua y analgesia epidural controlada por el paciente
pero se agrega también bolos epidurales intermitentes programados. En este caso hay dos bolos. En este caso los bolos son automáticos y los bolos también pueden ser controlados por la parturienta. Los bolos automáticos se van a dar a 10 mililitros por hora y el bolo por la parturienta 5 mililitros con un periodo refractario de 8%. En este caso, los anestésicos que podemos ocupar es ropivacaína al 0.8% con su fentanilo 0.25 microgramos sobre el mililitro, con clonidina 1.25 microgramos sobre el mililitro, de igual manera la ropivacaína con su fentanilo si no agregamos clonidina, o la levobupivacaína a las concentraciones mencionadas anteriormente. Ahora, una vez que hayamos administrado la analgesia con técnica epidural, tiene que haber vigilancia sobre los efectos que puede ocasionar el anestésico local o si se le adiciona el opioide. Y para ello tenemos que vigilar los signos vitales cada 2 a 5 minutos durante 30 minutos. Posteriores a eso, ya cada 15 minutos pueden ser suficientes. Vigilancia en todo momento de la frecuencia cardíaca fetal, la medición del dolor mediante una escala que puede ser, en este caso nos sugieren la escala visual análoga, y también debemos determinar el nivel sensitivo superior analgésico, que puede ser por pinchazo o por frío, y debemos de valorar en todo momento el bloqueo motor, en este caso con la escala de Bromach. Entonces, siempre tomar en cuenta que nuestro objetivo es obtener la analgesia epidural durante el parto sin desaparición completa de las sensaciones propioceptivas. Nosotros no queremos un bloqueo motor ni simpático y con que tengamos un nivel analgésico hasta T10 es suficiente. Ahora os voy a hablar sobre la técnica combinada, que en este caso implica la raquidia con epidural y alivia el dolor rápidamente. Y en este caso, de preferencia, el anestésico local debe ser isobárico porque se alcanzan más metámeras. En este caso, la inducción va a ser dada por la raquianestesia y el mantenimiento va a ser mediante el catéter epidural. Podemos utilizarlo en dos modalidades. Si inicia el trabajo de parto, lo que nos recomienda es ropivacaína al 0.25%, 1.25 miligramos en un volumen de 2.5 mililitros adicionado con un opioide, fentanilo 2.5 microgramos, y en caso de que ya haya terminado el trabajo de parto, la concentración lo que vamos a requerir de ropivacaína va a ser 2.5 miligramos, es decir, un mililitro y adicionado de igual manera con opioide. Y el mantenimiento pues puede ser con las técnicas antes mencionadas. Ahora vamos a hablar sobre la analgesia controlada por el paciente con remifentanilo. Una gran ventaja del remifentanilo es que el efecto analgésico es intenso y rápido sin riesgo de acumulación. Para ello, nosotros requerimos una dilución de 10 microgramos sobre mililitro. Desde luego no es la concentración que nos vienen en los frascos. En los frascos nos vienen 2 miligramos que equivalen a 2000 microgramos. En este caso vamos a requerir dos soluciones salinas de 100 mililitros cada una y en cada de esa solución vamos a retirar 5 mililitros para aforar, bueno, para tener una jeringa en total 10 mililitros. A ello le vamos a adicionar el remifentanilo, los 2000 microgramos, y al final de cuentas nos va a quedar 10 mililitros 2000 microgramos o 1 mililitro 200 microgramos. Ahora vamos a administrar 5 mililitros nuevamente a la solución salina de 100, que le retiramos los 5 mililitros, y administrando esos 5 mililitros le estamos añadiendo 100 microgramos para terminar con una concentración de 10 microgramos sobre mililitro. Ya teniendo esa solución salina, podemos administrar flujo basal a 0.05 microgramos sobre kilogramo por minuto sin requerir una dosis de carga. Si la analgesia no se logra adecuadamente, se puede administrar bolos de 0.05 microgramos sobre kilogramo hasta un máximo de 0.25 microgramos sobre kilogramo. Y el periodo de interdicción es de 5 minutos. Entonces, como podemos darnos cuenta,
Con un frasco nosotros podemos tener dos botellas de solución salina de 100 mililitros cada uno a concentración deseada. Ahora ya les hablé sobre las técnicas analgésicas que podemos utilizar y pues también es importante hablar sobre qué nos dice la evidencia. Y aquí nos dice que hay una fuerte asociación en analgesia neuroaxial y el parto quirúrgico, que se refiere a que se utilicen forceps o algún otro instrumento que nos ayuden al parto. Y el odds ratio es de 1.92. También de igual manera en la segunda etapa de trabajo de parto puede prolongarse en promedio de 16 minutos, que puede ir desde 10 hasta 23 minutos con una P de estadísticamente significativo. Y si nosotros comparamos la anestesia regional versus los opiáceos, en este caso tenemos un estudio que se hizo por este autor que es Amin, con un total de 9.658 mujeres, nos dice que todo a favor en analgesia epidural en cuanto al alivio del dolor, con un promedio de diferencia de -3.36. También hay una reducción en la necesidad de la analgesia adicional y también reduce el riesgo de acidosis y reduce también el uso de naloxona. Eso pues porque las concentraciones de opioides en la anestesia regional son mucho menores. Ahora, continuando con el mismo estudio, dentro de las cosas malas que nos, bueno, de los contra que nos dice sobre la anestesia regional, bueno, ya les había mencionado, que aumento del parto vaginal instrumental. También hay mayor incidencia de hipotensión materna, bloqueo motor, fiebre materna, que no es una fiebre infecciosa, ¿sí? Es una fiebre reactiva. Y retención urinaria también, el aumento del riesgo es de manera muy importante. También prolongación en la segunda etapa del trabajo de parto y también podría haber un aumento de riesgo de cesáreas por registro fetal no tranquilizador. Y posteriormente no hubo diferencias en el riesgo de cesáreas por cualquier causa. Y el Apgar menor a los 7 minutos, menor de 7 a los 5 minutos y satisfacción materna tampoco hubo diferencias en este estudio. Aquí podemos ver los diferentes estudios que se realizaron comparando analgesia epidural con opioide, todo en base a la tasa de cesáreas, y como podemos ver no hay una tendencia hacia el tratamiento epidural o hacia el tratamiento opioide que aumente la tasa de cesáreas, entonces no hay ninguna diferencia. Este es otro estudio con 2.183 pacientes que, pero en este caso se comparó la analgesia espinal versus técnica combinada espinal epidural. Se dividió en dos grupos. Tenemos el grupo de la técnica combinada y el grupo de la analgesia espinal. En el caso de la técnica combinada, se ocupó 10 microgramos de sufentanilino más menos 2 miligramos de bupivacaína y posteriormente se continuó con 3 mililitros de lidocaína al 1.5%. Y en la analgesia espinal fueron 3 mililitros de lidocaína al 1.5% y continuó con 10 a 20 mililitros de bupivacaína al 125% más 10 microgramos de sufentanilo. Y al final de cuentas concluyeron en que no hay diferencias en la forma de parto, incidencia de cesáreas y en la duración de la primera y segunda etapa de parto. Este es otro estudio de igual manera que compara la analgesia espinal con la técnica combinada. El estudio COMET, que utilizó 1.054 pacientes, pero en este caso se dividió en tres grupos. En el grupo 1 tenemos analgesia espinal estándar, que ocupó bupivacaína al 0.25%. En el segundo grupo tenemos combinada espinal epidural, con dosis espinal de 0.25 miligramos de bupivacaína más fentanilo 25 microgramos. Y posteriormente continuaron con bolos de bupivacaína más fentanilo. Y tenemos en el tercer grupo la analgesia
epidural con dosis bajas. Posteriormente con bolos. Ocuparon bupivacaína al 0,1% más fentanilo 2 microgramos sobre mililitro. Y lo que encontraron es una mayor tasa de partos vaginales y disminución de la instrumentación en caso de la analgesia combinada y de la analgesia epidural con dosis bajas. Mientras tanto, no hubo diferencias en la incidencia de cesárea, sufrimiento fetal y la duración de la primera y segunda etapa de trabajo de parto. También nos dice que la analgesia con infusión continua epidural resulta en uso frecuente de bolos de rescate y un mayor bloqueo motor que los bolos de solución analgésica dados de manera automática, como los describimos anteriormente. Hay menor consumo de anestésico y bloqueo motor y hay menos episodios de dolor. En el caso de infusión epidural continua, con la analgesia epidural controlada por el paciente, efectúa una mejor analgesia. Y parte de las recomendaciones es que el catéter epidural debe retirarse en un plazo de 72 horas para evitar infección. Y entonces aquí es la explicación de por qué los bolos pueden tener un mejor efecto analgésico. En la figura de la izquierda, la figura 2, podemos ver la distribución de anestésicos locales en el espacio epidural con bolos. Y en la figura de la derecha podemos ver la distribución de anestésicos locales en el espacio epidural, pero con infusión continua. Ahora vamos a centrarnos en el caso de los bolos, que es la figura de la izquierda. Y básicamente la explicación es que hay dos razones fundamentales de por qué hay un menor bloqueo motor y una mejor analgesia. Y la primera de ellas es mecánica. En la administración de bolos, el anestésico local se administra de manera aguda, o sea, de manera rápida, y eso hace que la distribución alrededor del nervio sea más uniforme. Y conforme se administra la concentración del anestésico local, la difusión va a ser de mayor a menor concentración, va a ser más efectiva. Posteriormente, cuando la concentración intraneural es mayor que la concentración perineural, el bloqueo motor se revierte. En el caso de la infusión continua, que es la imagen de la derecha, no pasa así. Siempre persistentemente la concentración perineural es alta y esto va a hacer que a nivel intraneural se sature y por ello el bloqueo motor va a ser mucho mayor. De igual manera, el efecto mecánico pues no lo tenemos, el flujo es muy bajo.